Bienvenidos de nuevo, viajeros del tiempo y guardianes de secretos, a Sueña Historia. Hoy, dejamos atrás el frío y las batallas del norte para adentrarnos en un desierto que susurra historias al viento. Nos perderemos entre las arenas del sur de Perú, donde una civilización se alzó para desafiar al cielo y a la tierra, dejando un legado de un misterio tan vasto como las estrellas. No se trata de guerreros ni de reyes, sino de guardianes de un conocimiento ancestral, de artistas de lo imposible, los nazcas. Esta es la historia de cómo una cultura floreció en la adversidad, de sus rituales, de sus logros y de las preguntas sin respuesta que aún hoy, 500 años después de su desaparición, nos atormentan. Prepárense para un viaje a través del tiempo, para un encuentro con lo que se creyó perdido. Capítulo 1. El despertar del desierto. El sol implacable del sur de Perú, una esfera de fuego que no conocía la piedad, se alzaba sobre un vasto mar de arena. No había bosques frondosos, ni ríos caudalosos, ni la promesa de una vida fácil. Solo la inmensidad de un desierto que parecía susurrar historias antiguas al viento, borrando con cada ráfaga los rastros de aquellos que se atrevieron a caminar sobre él. Pero en esta tierra, donde la supervivencia era una batalla diaria, una civilización se alzó no solo para resistir, sino para prosperar. No con la fuerza bruta del acero, sino con la astucia, la fe y una conexión con la tierra tan profunda que rayaba en lo místico. Eran los nazcas, una cultura que surgió del polvo del desierto para escribir su historia en la misma arena que los rodeaba. Su origen, como sus geoglifos, es un lienzo en blanco sobre el cual los arqueólogos han intentado trazar una narrativa coherente. Se cree que la cultura nazca no nació de la nada, sino que emergió de las cenizas de la anterior y sofisticada cultura paracas, alrededor del 100 a.C. heredando y transformando sus conocimientos en textilería, cerámica y ritos funerarios. Pero los nazcas no se limitaron a imitar a sus predecesores, llevaron sus habilidades a un nuevo nivel de perfección y singularidad, creando una identidad cultural propia y distintiva, adaptada a un entorno que solo ellos parecían entender. El paisaje mismo de Nazca es una parte fundamental de su enigma. Este desierto, un lugar que a primera vista parece estéril y desolado, es en realidad un ecosistema delicado y frágil. Sus condiciones climáticas extremas, con temperaturas que se disparan durante el día y caen en picado por la noche, junto con una precipitación casi nula, deberían haber hecho de la vida algo imposible. Sin embargo, los nazcas se aferraron a esta tierra, encontrando la clave para su supervivencia donde nadie más la habría buscado, el agua subterránea. Este conocimiento, y la capacidad de explotarlo, fue el primer gran misterio que desvelaron. Las primeras manifestaciones de su arte y sociedad ya nos hablaban de una obsesión con el mundo que les rodeaba y el cosmos que los observaba. Sus cerámicas, con colores vibrantes y diseños que representaban la vida silvestre del desierto y el mar, eran una celebración de la fertilidad que encontraban en un entorno hostil. Los diseños de sus cerámicas, a menudo llenos de figuras de animales como el colibrí, el mono y la araña, que más tarde se harían famosos en sus geoglifos, nos indican que estos animales no eran solo parte de su fauna, sino que tenían un significado simbólico y espiritual profundo. Pero el mayor misterio de su origen no reside en su arte, sino en su visión. ¿Qué los impulsó a concebir la idea de tallar la tierra a una escala tan monumental? ¿Qué tipo de mentalidad se necesita para pasar del dibujo en un objeto de cerámica a un lienzo de kilómetros? Los primeros trazos de lo que se convertirían en las famosas líneas de Nazca fueron, quizás, simples senderos o marcas ceremoniales. Pero con cada nueva línea, con cada nueva figura, la obsesión crecía, la escala se expandía, y el propósito se volvía más enigmático. El desierto de Nazca, con su suelo pedregoso y su clima seco, resultó ser el lienzo perfecto para esta ambición. La capa superior de rocas oscuras y oxidadas, conocida como desierto de pavimento, ocultaba una capa inferior de arena clara y brillante. Al retirar las rocas superiores, los nazcas crearon un contraste visible que duraría miles de años. Este simple acto de raspar el suelo se convirtió en un acto de fe, una comunicación silenciosa con lo que sea que estuviera más allá de las nubes. En este primer capítulo, el desierto es el protagonista. Es la matriz de la que surge esta cultura, la fuente de sus desafíos y el lugar de su grandeza. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo una civilización tan aparentemente frágil pudo dejar una huella tan indeleble? Y la respuesta,
en su esencia, es tan misteriosa como las propias líneas. Fue una civilización que no se limitó a vivir en el desierto, sino que lo hizo suyo, lo transformó y, en el proceso, se convirtió en parte de él, dejando un legado que aún hoy nos obliga a alzar la vista y a preguntarnos qué secretos se esconden bajo el sol del desierto peruano. Capítulo 2. Los guardianes del agua. El desierto de Nazca, en su infinita extensión, no solo era un lienzo de arena y piedra, era un libro de lecciones grabadas en la adversidad. La primera lección que los nazcas aprendieron, la que aseguró su supervivencia y les permitió florecer en un entorno tan hostil, fue la del agua. Mientras otras culturas sucumbían a la sequía y la escasez, los nazcas se convirtieron en maestros de lo invisible, en los guardianes de un tesoro que fluía silencioso bajo sus pies, los acuíferos subterráneos. La hazaña de ingeniería que lograron, conocida hoy como los puquios, es un misterio tan fascinante como sus propias líneas. No eran un simple pozo o un canal a cielo abierto. Eran un complejo y laberíntico sistema de túneles y galerías subterráneas, construidos con una precisión asombrosa. Estos canales, excavados a mano en la roca y la tierra, descendían hasta las profundidades para interceptar las corrientes de agua que se filtraban desde las montañas andinas, a decenas de kilómetros de distancia. La labor de los nazcas fue monumental. Sin herramientas de hierro ni tecnología avanzada, se abrieron paso a través de la tierra, creando una red de canales que, en algunos casos, se extendía por varios kilómetros. El propósito principal de los puquios era obvio: irrigar los campos de cultivo. Gracias a ellos, los nazcas lograron cultivar una asombrosa variedad de productos en el desierto, incluyendo maíz, frijoles, calabazas y algodón. Donde solo había arena, la tierra se volvió fértil y productiva. Pero más allá de su función agrícola, estos acueductos revelan una profunda comprensión de la geología y la hidrología. La forma en que las galerías se construyeron, la inclinación de las pendientes, los respiraderos en forma de espiral que permitían la ventilación y el mantenimiento, todo ello habla de un conocimiento que parece imposible para una cultura de esa época. Los puquios, con sus entradas en forma de espiral descendente, parecen un ojo que mira hacia el inframundo, una invitación a descender a las entrañas de la tierra. Este diseño, lejos de ser una simple cuestión de estética, se cree que tenía un profundo significado ritual. El agua, una fuerza vital y sagrada, no solo se extraía de la tierra, sino que se liberaba, en un acto que se consideraba una ofrenda a las deidades subterráneas. El inframundo, para los nazcas, no era un lugar de castigo, sino la morada de los espíritus de la fertilidad y la vida. Este sistema de acueductos no solo era una fuente de vida para los nazcas, sino que también era un símbolo de su identidad. Su capacidad para dominar un entorno tan hostil, para encontrar el agua donde nadie más la encontraba, les daba un sentido de propósito y de superioridad. Eran los elegidos del desierto, los guardianes de un secreto que les había sido confiado por los dioses. Los puquios eran el corazón de su civilización, el flujo de vida que les permitía crear arte, construir sus ciudades y, en última instancia, trazar sus geoglifos. La pregunta que los arqueólogos se hacen hoy es: ¿cómo lograron construir los puquios? ¿Cómo navegaron por la oscuridad de los túneles subterráneos sin herramientas modernas? ¿Cómo calcularon la profundidad y la pendiente de los canales sin equipo topográfico? La respuesta a estas preguntas sigue siendo un misterio. Las teorías sugieren que utilizaron un sistema de cuerdas y plomadas, o que simplemente tenían un conocimiento intuitivo y ancestral de la Tierra que hoy nos resulta incomprensible. Pero la verdad es que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, la construcción de los puquios sigue siendo una hazaña que nos deja perplejos. Los puquios de Nazca no eran simplemente una solución a un problema. Eran una manifestación de su fe, un rito de su conexión con la Tierra y un recordatorio de que, en el desierto, la vida no es un regalo, sino una batalla. Y los nazcas, en su genialidad, no solo ganaron esa batalla, sino que crearon un legado que nos recuerda que la verdadera fuerza no se encuentra en la espada o en el poder, sino en la sabiduría y la voluntad de adaptarse y de encontrar la vida donde solo se espera la muerte. Los puquios son el primer gran misterio de Nazca, un preludio a la gran sinfonía de secretos que aún hoy, 500 años después, nos susurran desde la arena. Capítulo 3. El lenguaje de la arena. El desierto de Nazca, una extensión que había sido conquistada por la inteligencia humana,
no era solo un lugar para la vida, sino un lienzo para la inmortalidad. Tras haber dominado las profundidades de la tierra para obtener el agua, los nazcas alzaron la vista hacia el cielo y la escribieron en la arena, dejando un legado que ha perdurado por milenios. Este es el gran misterio, el enigma que define a la cultura nazca, los geoglifos. Pero, ¿cómo y por qué se crearon estas monumentales figuras? El acto de crearlas, en sí mismo, era una proeza. El desierto, con su capa superficial de guijarros oxidados, de color marrón rojizo, era la superficie ideal. Los nazcas, con una precisión y un propósito que aún hoy nos asombran, retiraron con cuidado esta capa oscura para exponer la arena más clara que se encontraba debajo. Un simple acto de raspar el suelo se transformó en una manifestación de su fe, un rito colectivo que no tenía paralelo en la historia de la humanidad. No usaron herramientas sofisticadas. Su trabajo fue manual, un esfuerzo titánico que requirió una coordinación y un conocimiento que solo una sociedad altamente organizada podía poseer. La visión de los nazcas era radical. Crearon su arte no para ser admirado a nivel de la tierra, sino para ser visto desde el cielo. Esto ha llevado a una de las teorías más fascinantes y controvertidas, que los geoglifos eran para ser vistos por los dioses. ¿Qué tipo de comunicación buscaban? ¿Eran ofrendas, mensajes, súplicas por lluvia o un agradecimiento por el agua que ya les había sido concedida? La idea de que una civilización antigua, sin el concepto de vuelo, concibió el arte a una escala aérea es una de las preguntas que más intriga a los investigadores. Las primeras líneas, los trazos iniciales de este lenguaje de la arena, fueron probablemente simples. Se cree que las primeras formas eran senderos rectos, que quizás servían como rutas ceremoniales. Estos caminos no llevaban a ninguna parte, eran fines en sí mismos, un medio para viajar de un punto a otro en un ritual de peregrinación. Pero con el tiempo, las líneas se volvieron más complejas, y las figuras zoomorfas y antropomorfas comenzaron a tomar forma. El bestiario del desierto, los animales que eran parte de su vida y sus mitos, se convirtieron en los protagonistas de su arte. El colibrí, el mono, la araña, el cóndor, todos ellos se convirtieron en símbolos de algo más grande que ellos mismos. La precisión de estas líneas es otro misterio. ¿Cómo lograron los nazcas trazar figuras tan complejas, con una simetría y una precisión casi perfectas, en un lienzo de kilómetros? Las teorías sugieren que utilizaron un sistema de cuerdas y estacas, similar al que se usa en la topografía moderna. Pero, ¿cómo lograron mantener la perspectiva? ¿Cómo se aseguraron de que las líneas se mantuvieran rectas y las curvas se mantuvieran perfectas en un terreno tan irregular? Se ha teorizado que la respuesta está en una combinación de conocimiento astronómico y un profundo entendimiento de las matemáticas y la geometría. Los nazcas no solo eran artistas, eran ingenieros, astrónomos y matemáticos. El acto de crear los geoglifos no era solo un proyecto artístico. Era un rito colectivo. Cientos, tal vez miles de personas, trabajaron juntas en una empresa que trascendía sus propias vidas. Era un acto de fe, una comunión con el cosmos, un intento de dejar una marca en un mundo que lo superaba en escala. Al crear estas figuras, los nazcas no solo escribían en la arena, se escribían a sí mismos en la historia, dejando un testamento de su fe y su visión. El misterio de Nazca no es solo el qué, sino el por qué. ¿Eran las líneas un mapa estelar, una guía para las constelaciones? ¿Eran un llamado a los dioses, un intento desesperado por comunicarse con las fuerzas que controlaban el clima y la lluvia? ¿O, como algunos han sugerido, eran un mensaje para nosotros, las futuras generaciones, un recordatorio de que en la simplicidad de la Tierra se puede encontrar una complejidad que desafía la imaginación? El tercer capítulo de nuestra historia nos deja con más preguntas que respuestas. Nos obliga a mirar las líneas de Nazca no como simples dibujos en la arena, sino como un lenguaje antiguo, un testamento de una cultura que no se conformó con vivir en el desierto, sino que lo transformó en un lienzo para sus sueños y su fe. El lenguaje de la arena no ha sido descifrado por completo, y tal vez nunca lo será. Pero su misterio es la clave para entender a la cultura que se atrevió a soñar con el cielo y a dejar su legado en la tierra para que las estrellas lo leyeran. Capítulo 4. La constelación del colibrí. El misterio de Nazca, un lenguaje escrito en la arena, no se limitaba a las líneas.
Su verdadero corazón residía en las figuras que, en su monumental escala, daban vida a la inmensidad del desierto. Los geoglifos de animales, conocidos como el bestiario mítico, no eran meros dibujos, sino representaciones de un cosmos interno que conectaba a los nazcas con las fuerzas que gobernaban su existencia. Al raspar el suelo, estaban, en esencia, escribiendo sus creencias y su cosmovisión en un lienzo visible solo para los dioses que tanto veneraban. La figura más icónica de todas, el majestuoso colibrí, se extiende por casi 100 metros. Sus alas, afiladas y precisas, y su pico alargado, evocan un movimiento perpetuo. Los nazcas, que no tenían la tecnología para ver el colibrí desde el aire, debieron haberlo construido con una precisión casi mágica. Las teorías sugieren que el colibrí podría haber sido un símbolo de la fertilidad y la lluvia, un presagio de la vida en un desierto que anhelaba el agua. Su presencia en la tierra era una súplica, una ofrenda a las deidades para que les concedieran la bendición de la lluvia. Otras figuras, como el mono, con su cola en espiral, y la araña, con sus extremidades alargadas, también tienen un profundo significado. El mono, un animal que se encuentra en las selvas de la Amazonía, al otro lado de los Andes, podría ser un símbolo de la conexión de Nazca con otras culturas, o un animal sagrado que representaba la fertilidad y el agua. La araña, por su parte, podría haber sido una representación de una constelación, una guía para la navegación celeste. Su presencia en la arena, un símbolo de la creación y la destrucción, nos habla de la dualidad de la vida y la muerte en el desierto. Pero la complejidad de los geoglifos no se limita a su simbolismo. Su verdadera genialidad reside en su precisión astronómica. Las figuras no están dispuestas al azar, sino que parecen estar alineadas con los solsticios, los equinoccios y los movimientos de las estrellas. El cóndor, un ave sagrada que se encuentra en lo alto de los Andes, podría haber sido una representación de las constelaciones que guiaban a los nazcas en su calendario agrícola. El geoglifo de la araña, por su parte, se cree que está alineado con la constelación de Orión, una de las más brillantes y visibles en el cielo del sur. La teoría más convincente es que los geoglifos eran un gigantesco calendario astronómico. Los nazcas, que dependían de la agricultura para sobrevivir, necesitaban una forma de predecir las estaciones, los ciclos de siembra y cosecha, y los patrones de lluvia. Las líneas, que se extienden por kilómetros, podrían haber sido utilizadas para observar el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, y para determinar el momento adecuado para plantar y cosechar. En este sentido, los geoglifos no eran solo arte, sino una herramienta de supervivencia, un mapa celestial que les permitía leer el destino de su pueblo en las estrellas. La creación de estos geoglifos fue un acto de fe. Los nazcas, que dedicaron sus vidas a la creación de estas figuras, debían haber creído en su poder. Su trabajo, que requería una paciencia y una dedicación increíbles, no tenía un propósito inmediato o visible. El arte, tal como lo concebían, no era para ser visto por ellos mismos, sino para ser visto por algo más grande que ellos. Era una ofrenda, un sacrificio, una manifestación de su fe en un mundo que estaba más allá de su comprensión. El misterio de las figuras de Nazca, su porqué y su cómo, sigue siendo un tema de debate entre los arqueólogos. Pero lo que está claro es que los nazcas no solo fueron un pueblo de agricultores y tejedores, sino que también fueron astrónomos, ingenieros y artistas de lo imposible. Crearon un lenguaje que aún hoy nos habla, un testamento de su fe y de su genialidad. El bestiario del desierto, un conjunto de figuras que parecen danzar en la arena, es la prueba de que en el corazón de un pueblo, el misterio y la fe pueden crear algo que trasciende el tiempo y la imaginación. Capítulo 5. El ritual de la cabeza trofeo. Si la monumentalidad de sus geoglifos nos habla de la visión cósmica de los nazcas, la práctica de las cabezas trofeo nos confronta con la dualidad de su mundo, una realidad donde la vida y la muerte, el ritual y la violencia, no eran opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Este es, sin duda, uno de los aspectos más perturbadores y fascinantes de esta cultura. Sin embargo, para entenderlo, debemos dejar de lado nuestra perspectiva moderna y adentrarnos en la cosmovisión de un pueblo para el que el ciclo de la vida no terminaba con el último aliento. La imagen de una cabeza humana, disecada y preparada como un objeto de culto, es escalofriante para la mente contemporánea. Los nazcas no se limitaban a decapitar a sus enemigos, realizaban un intrincado proceso ritual.
Primero, extraían el cerebro a través de una incisión en la base del cráneo. Luego, la boca era cosida con espinas de cactus y el cuero cabelludo se rellenaba con fibras vegetales para preservar su forma. Finalmente, se añadía una cuerda para poder transportarla. El resultado no era un macabro recuerdo de la victoria, sino un objeto de poder, una ofrenda a los dioses y un nexo con el mundo espiritual. Lejos de ser un simple acto de guerra o de terror, los arqueólogos y antropólogos han propuesto diversas teorías que sugieren un propósito mucho más profundo. La más aceptada es que las cabezas trofeo eran parte de un ritual de sanación y protección. Se creía que al tomar la cabeza de un guerrero enemigo, el vencedor no solo se apoderaba de su fuerza vital, sino que también garantizaba la fertilidad de sus propios campos. La cabeza, con sus poderes inherentes, era vista como una semilla de la que brotarían futuras cosechas. Era una ofrenda a la tierra, un sacrificio que aseguraba la continuidad de la vida en un entorno tan hostil. Otra teoría sugiere que las cabezas trofeo eran un medio para honrar a los ancestros. La cultura nazca, como muchas otras en los Andes, creía en la veneración de los antepasados y en la importancia de mantener una conexión con ellos. Al poseer una cabeza trofeo, el clan no solo se apoderaba del poder del difunto, sino que también lo incorporaba a su propia comunidad, asegurando su protección y guía espiritual. Este ritual, lejos de ser un acto de desprecio, era un acto de respeto, una forma de asimilar al otro y de hacer que su poder, su sabiduría y su valentía, sirvieran al bien de su propio pueblo. La cabeza trofeo era un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un objeto que garantizaba la continuidad de la vida en un mundo lleno de incertidumbre. La dualidad de esta práctica es fascinante. Por un lado, tenemos la violencia extrema de la decapitación. Por el otro, tenemos el delicado y minucioso proceso de preparación, un acto que requería habilidad, paciencia y un profundo conocimiento de los rituales. Los nazcas no solo eran guerreros, sino también artistas y chamanes. Su capacidad para transformar la violencia en un acto sagrado nos habla de una mentalidad que no distinguía entre la guerra y la religión, entre la vida y la muerte. El enigma de las cabezas trofeo también se extiende a su origen. ¿Eran solo de guerreros enemigos, o también se utilizaban cabezas de miembros del propio clan? Las excavaciones arqueológicas han revelado que las cabezas trofeo a menudo tenían los mismos rasgos físicos que los miembros de la comunidad nazca, lo que ha llevado a algunos a teorizar que también se usaban para rituales internos, como una forma de honrar a un guerrero caído o de asimilar el poder de un sabio anciano. El estudio de las cabezas trofeo nos ha revelado que la sociedad nazca no era un simple pueblo de agricultores. Era una cultura con una cosmovisión compleja, donde la guerra y la paz, la vida y la muerte, estaban intrínsecamente ligadas. Su creencia en el poder de los ancestros, en la fertilidad de la tierra y en la importancia de los rituales nos da una idea de la fe que les permitió sobrevivir en un entorno tan hostil. Las cabezas trofeo, a pesar de su apariencia macabra, son un testimonio de la profundidad de su pensamiento y de su inquebrantable fe en el ciclo de la vida y la muerte. Este capítulo nos desafía a reconsiderar lo que creemos que sabemos sobre la violencia y el ritual en las culturas antiguas. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a buscar el significado detrás de las acciones, y a reconocer que lo que a primera vista parece brutal, puede ser, en realidad, un acto de fe y una conexión profunda con el mundo espiritual. Los nazcas no solo se llevaban las cabezas de sus enemigos, se llevaban su poder, su espíritu y, en última instancia, se aseguraban su propia supervivencia. Y en este ritual, el ciclo de la vida y la muerte, se unía en un solo acto de sanación y protección. Capítulo 6. El secreto de la fertilidad. La cultura nazca, arraigada en un desierto que amenazaba con la esterilidad, desarrolló una profunda y compleja obsesión con la vida y la fertilidad. Esta obsesión no se manifestaba en la celebración de la abundancia, sino en una simbiosis con la muerte, un rito que buscaba en el final la promesa de un nuevo comienzo. El secreto de su supervivencia no estaba solo en la ingeniería de sus puquios o en la astronomía de sus geoglifos, sino en su creencia de que la vida y la muerte eran dos caras inseparables de la misma moneda. La sociedad nazca, lejos de ser patriarcal, otorgaba a las mujeres un estatus de gran importancia. La mujer, como dador de vida, era la personificación de la fertilidad. En sus rituales y en su arte, se le representaba con una solemnidad y un poder que reflejaban su papel central en la continuidad de la comunidad.
Las figuras femeninas en su cerámica a menudo se muestran con símbolos de fertilidad, como plantas, animales y cuerpos de agua, lo que sugiere un culto a la vida y a la naturaleza que estaba intrínsecamente ligado a la mujer. La dualidad de la vida y la muerte se manifestaba en sus prácticas funerarias. Los nazcas no se limitaban a enterrar a sus muertos, los momificaban, los colocaban en fardos funerarios y los enterraban en tumbas que, en su diseño, a menudo se asemejaban a úteros. Estas tumbas eran un regreso a la matriz, un renacimiento simbólico en el vientre de la tierra. El muerto, en lugar de ser un fin, era una semilla que se plantaba para que de él brotara la vida. Esta visión de la muerte no era trágica, sino una continuación del ciclo de la vida, una transformación del cuerpo en algo más grande que él mismo. El rito de las cabezas trofeo, que exploramos en el capítulo anterior, cobra un nuevo significado bajo la lente de la fertilidad. Las cabezas de los guerreros, con su poder y su energía vital, no eran solo un símbolo de la victoria, sino una ofrenda a la tierra. Al ser enterradas en los campos de cultivo, se creía que las cabezas trofeo fertilizaban la tierra, asegurando una cosecha abundante. En este sentido, la decapitación, un acto de violencia, se convertía en un rito de fertilidad, un sacrificio que garantizaba la supervivencia de la comunidad. La conexión de los nazcas con la naturaleza era profunda. Su arte, su religión y sus rituales estaban imbuidos de un profundo respeto por los animales, las plantas y los elementos. El colibrí, el mono y la araña, que se encuentran en sus geoglifos y en su cerámica, no eran solo animales, sino espíritus de la naturaleza que tenían un papel en el ciclo de la vida. La adoración de estos espíritus era una forma de mantener el equilibrio del mundo natural, de asegurarse de que el sol siguiera brillando, la lluvia siguiera cayendo y la tierra siguiera dando frutos. El secreto de la fertilidad de Nazca no era un secreto que se guardaba, sino un secreto que se vivía. Era una filosofía, una forma de entender el mundo que los rodeaba. Los nazcas, en su sabiduría, sabían que en el desierto, la vida es un lujo que debe ser ganado con el sudor, la fe y la sangre. Su capacidad para transformar la muerte en vida, la esterilidad en fertilidad, nos da una idea de la fortaleza de su espíritu y de la profundidad de su fe. En este capítulo, el misterio de Nazca no es solo un enigma arqueológico, sino un recordatorio de que en el corazón de la vida yace el misterio de la muerte. Capítulo 7. La traición de los cielos. El desierto, esa fuerza implacable que los nazcas habían logrado dominar con su ingenio, comenzó a volverse en su contra. La tierra, que una vez fue generosa, empezó a endurecerse y a agrietarse. La fuente de vida, el agua que fluía por sus puquios, empezó a secarse. Un cambio devastador e inexorable se cernía sobre ellos, un cambio climático que, para su cosmovisión, solo podía ser interpretado como una traición de los cielos. Los nazcas, con su profundo conocimiento de las estrellas y los ciclos de la naturaleza, sabían que algo fundamental estaba cambiando. Las lluvias, que habían sido escasas pero predecibles, dejaron de llegar. El sol, que había sido su aliado, se convirtió en un enemigo implacable, quemando la tierra y marchitando las cosechas. La desesperación comenzó a arraigarse en el corazón de la población. Las ofrendas, los rituales y las súplicas a los dioses, que una vez habían funcionado, ya no tenían efecto. El desierto, una vez un lienzo para su arte, se convirtió en un campo de batalla. La lucha por el agua se intensificó, y las tensiones entre las diferentes tribus y clanes se dispararon. La sociedad, que había logrado una armonía basada en la cooperación y la fe, empezó a desmoronarse. La creencia en la conexión con la naturaleza, que había sido la base de su cultura, comenzó a desvanecerse, reemplazada por el miedo, la ira y la desesperación. Las grietas en la tierra eran un reflejo de las grietas en su fe. Los nazcas, que habían creído en la promesa de sus dioses, se sintieron abandonados. El sistema de puquios, que había sido su orgullo y su salvación, empezó a fallar. Las galerías se llenaron de arena y lodo, y el flujo de agua se redujo a un goteo. La milagrosa ingeniería de lo invisible, que les había permitido prosperar, se convirtió en un recordatorio de su vulnerabilidad. En este punto de la historia, el misterio de Nazca no es el cómo, sino el por qué. ¿Por qué los dioses los habían abandonado? ¿Por qué la tierra, a la que habían honrado con su arte y sus rituales, se había vuelto en su contra?
Los chamanes y sacerdotes, que habían sido los guardianes del conocimiento, ya no tenían respuestas. Las estrellas, que habían sido su guía, parecían burlarse de ellos con su inmutabilidad. La amenaza de la sequía no solo afectó a la agricultura, sino que también tuvo un impacto en la moral de la población. Las historias de guerra, que habían sido relegadas a un segundo plano, se volvieron a contar. La práctica de las cabezas trofeo, que había sido un rito de sanación y protección, se convirtió en un acto de desesperación, un intento de apaciguar a los dioses con sacrificios humanos. La dualidad de la vida y la muerte, que había sido una fuente de fuerza, se convirtió en una fuente de terror. El fin, que antes era una promesa de un nuevo comienzo, se convirtió en una amenaza de la nada. La historia de los nazcas nos enseña que incluso las civilizaciones más avanzadas son vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. Su caída no fue el resultado de una invasión o de una guerra, sino de un cambio que estaba fuera de su control. La sequía, que asoló la región durante décadas, se convirtió en el enemigo más formidable que jamás hayan enfrentado. La historia de los nazcas es un recordatorio de que la vida en el desierto es un acto de equilibrio, y que incluso la más pequeña de las interrupciones puede tener un efecto devastador. El capítulo 7 nos deja con un sentimiento de desesperación y de impotencia, un preludio al trágico final de una civilización que, a pesar de su genialidad, no pudo vencer a la ira de los cielos. Capítulo 8. El conflicto de las visiones. El desierto de Nazca, una tierra que había sido un paraíso creado por la mano del hombre, se había convertido en un infierno. La sequía, que en un principio fue una amenaza lejana, se había manifestado como una realidad brutal, sembrando el caos y la división en una sociedad que antes había sido un modelo de armonía. El misterio de Nazca, que hasta entonces había sido una historia de ingenio y fe, se transformó en una tragedia de desesperación y conflicto. El pueblo, que había unido sus fuerzas para construir una utopía en el desierto, ahora se enfrentaba en una batalla por su propia supervivencia. La fe, que había sido su faro en la oscuridad, se había fracturado. Los nazcas, que habían creído en la benevolencia de los dioses y en el poder de sus rituales, comenzaron a cuestionar todo lo que conocían. Las visiones de los chamanes, que una vez habían sido una guía sagrada, se volvieron confusas y contradictorias. El consejo de los ancianos, que había sido la voz de la sabiduría, se dividió. Las grietas en la tierra eran un reflejo de las grietas en su sociedad, una herida abierta que se negaba a sanar. Un grupo de nazcas, aferrándose a las antiguas creencias, optó por la devoción. Creían que la sequía era un castigo de los dioses, una prueba de su fe. Su respuesta fue la intensificación de los rituales. Las ceremonias se volvieron más elaboradas, los sacrificios más frecuentes. En su desesperación, los rituales que una vez habían sido una celebración de la vida, se transformaron en un ruego desesperado, una súplica por piedad. Las ofrendas a los dioses, que una vez habían sido un acto de gratitud, se convirtieron en un intento de aplacar una ira que no entendían. Pero otro grupo, desilusionado y aterrorizado, se rebeló. Creyeron que los dioses los habían abandonado y que la única forma de sobrevivir era tomar el control de su propio destino. Para ellos, el sacrificio no era un rito de fe, sino un acto de desesperación. La guerra, que había sido relegada a un segundo plano, se convirtió en una necesidad. Las cabezas trofeo, que una vez habían sido un símbolo de sanación y protección, se transformaron en un medio para infundir miedo y para tomar el poder. La dualidad de la vida y la muerte, que había sido una fuente de fuerza, se convirtió en una fuente de terror. El conflicto de las visiones se extendió por toda la tribu, dividiendo a los nazcas en dos bandos. Unos, que creían en la paz y la conexión con la naturaleza, se opusieron a la violencia. Otros, que creían en la guerra y la supervivencia a cualquier costo, se opusieron a la devoción. La disputa se extendió a todos los aspectos de la vida, desde la forma de cultivar la tierra hasta la forma de honrar a los muertos. La armonía que había caracterizado a la cultura nazca se rompió, dejando a una sociedad que se enfrentaba en una batalla por su propia alma. El misterio de Nazca en este punto no era solo el de un pueblo que luchaba por sobrevivir, sino el de una civilización que se enfrentaba a la posibilidad de su propia desaparición. Los geoglifos, que habían sido un símbolo de su fe, se convirtieron en un recordatorio de un pasado glorioso que se desvanecía. Los puquios,
que habían sido su orgullo, se convirtieron en un recordatorio de la fragilidad de su existencia. La historia de los nazcas en este capítulo es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas son vulnerables al miedo, la desesperación y la división. Su caída no fue el resultado de una fuerza externa, sino de un conflicto interno, una herida que ellos mismos se habían infligido. El capítulo 8 nos deja con un sentimiento de desesperación y de impotencia, un preludio al trágico final de una civilización que, a pesar de su genialidad, no pudo vencer a la ira de los cielos, y en última instancia, a su propia naturaleza humana. Capítulo 9. El silencio del desierto. El final de la cultura nazca no llegó con un estruendo de tambores de guerra ni con un grito de victoria, sino con un silencio sepulcral. La lucha interna, la desesperación y la implacable sequía habían erosionado los cimientos de su sociedad, dejando una civilización frágil y vulnerable. La historia de los nazcas, que comenzó con la promesa de la vida en el desierto, terminó con la realidad de la muerte. El colapso de Nazca no fue un evento único, sino un proceso gradual. Las teorías más aceptadas sugieren que fue una combinación de factores que se unieron para sellar el destino de esta gran cultura. El cambio climático, el mismo fenómeno que había provocado la sequía, fue el principal culpable. La falta de lluvias, que se prolongó durante décadas, provocó la desertificación de la región, haciendo imposible la agricultura. Los puquios, que habían sido su orgullo y su salvación, se llenaron de arena y lodo, y el flujo de agua se redujo a un goteo. La milagrosa ingeniería de lo invisible, que les había permitido prosperar, se convirtió en un recordatorio de su vulnerabilidad. La fragmentación social, que había comenzado en el capítulo anterior, se convirtió en una herida abierta. La lucha por el agua, los conflictos por la tierra y los sacrificios humanos crearon un abismo entre los diferentes clanes. La sociedad nazca, que se había caracterizado por su armonía y su cooperación, se desintegró, dejando un vacío de poder que fue aprovechado por otras culturas. El desierto, que había sido su lienzo para la inmortalidad, se convirtió en un campo de batalla. Finalmente, la aparición de una cultura emergente, los Bari, fue el golpe de gracia. Los Bari, una civilización militarizada y expansionista que se extendió desde la sierra, invadieron el territorio nazca, aprovechando su debilidad. Los nazcas, debilitados por la sequía y divididos por los conflictos internos, no pudieron resistir la embestida. Sus ciudades fueron abandonadas, sus rituales fueron olvidados y sus geoglifos, que habían sido una ofrenda a los dioses, se convirtieron en un recuerdo de un pasado glorioso. El capítulo 9 nos deja con un sentimiento de melancolía. Nos obliga a contemplar la desaparición de una civilización que, a pesar de su genialidad, no pudo vencer a las fuerzas de la naturaleza y, en última instancia, a su propia naturaleza humana. La historia de los nazcas es un recordatorio de que la vida en el desierto es un acto de equilibrio, y que incluso la más pequeña de las interrupciones puede tener un efecto devastador. El silencio del desierto, que una vez fue el lienzo para sus sueños, se convirtió en un testimonio de su caída. La última imagen que tenemos de los nazcas no es la de un pueblo en guerra o la de una sociedad en colapso. Es la de un anciano, el último de su clan, que se enfrenta a la difícil decisión de abandonar su hogar o quedarse y morir. El anciano, con la espalda encorvada y los ojos llenos de lágrimas, mira el desierto, la tierra que lo vio nacer y que ahora lo ve morir. Con su mano, traza una última línea en la arena, un último geoglifo, un último mensaje a las futuras generaciones, un recordatorio de que la verdadera fuerza no se encuentra en la guerra, sino en la conexión con la tierra y la sabiduría del pasado. El silencio del desierto no es un final. Es una advertencia. Una advertencia de que las civilizaciones, por más grandes que sean, no son inmortales. Que el desierto, que les dio la vida, puede, con la misma facilidad, quitársela. Que el misterio de Nazca no es un enigma para ser resuelto, sino una lección para ser aprendida. El legado de los nazcas no se encuentra en sus geoglifos, sino en la historia de su desaparición, una historia que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y la fragilidad de la vida. Capítulo 10. El legado de las estrellas. El desierto de Nazca, ahora un vasto cementerio de una civilización perdida, guarda su último y más profundo secreto. El silencio que se cierne sobre la arena no es un vacío, sino un eco que nos susurra una pregunta:
¿Fueron las famosas líneas y geoglifos solo el fin de una civilización, o un mensaje para el futuro? El último capítulo de nuestra historia nos invita a considerar el legado de las estrellas, un testamento que los nazcas dejaron para nosotros, un misterio que aún hoy nos obliga a alzar la vista al cielo y a reflexionar sobre nuestro propio destino. Tras el colapso de la sociedad nazca, el desierto reclamó lo que le pertenecía. El viento y el sol se encargaron de borrar las últimas huellas de sus ciudades y sus ritos. Pero las líneas, grabadas en la superficie de la tierra con una precisión milimétrica, perduraron. Eran un recordatorio de que en el corazón del desierto, un pueblo soñó con lo imposible y dejó una marca que desafiaría el tiempo. La teoría más convincente sobre el propósito de los geoglifos es que no eran un final, sino un comienzo. No eran una súplica a los dioses, ni un rito de fertilidad, sino un mensaje a las futuras generaciones. Los nazcas, en su sabiduría, sabían que la vida en el desierto era frágil y efímera. Su civilización, que había florecido en la adversidad, podía, con la misma facilidad, desaparecer. Las líneas eran su forma de asegurar que su conocimiento, su fe y su historia, no se perdieran en el olvido. Las figuras, desde el colibrí hasta el mono y la araña, eran un mapa estelar, una guía para la navegación celeste. Los nazcas, que habían pasado su vida estudiando las estrellas, sabían que el cielo era un lienzo que les daría la clave para la supervivencia. Las líneas, que se alineaban con los solsticios y los equinoccios, eran una forma de preservar su conocimiento astronómico, una herencia que se transmitiría de generación en generación. No importaba si sus ciudades eran abandonadas o si su pueblo se dispersaba, las líneas, que se mantendrían en la tierra, serían una guía para los que vendrían después. El misterio de Nazca no es el de una civilización que desapareció, sino el de un pueblo que se negó a ser olvidado. Su caída no fue un fracaso, sino una prueba de su fortaleza. En su desesperación, en su lucha por la supervivencia, encontraron la forma de dejar un legado que trascendería el tiempo y la imaginación. Las líneas son un recordatorio de que la verdadera fuerza no se encuentra en la guerra, sino en la sabiduría y la voluntad de dejar una marca en el mundo, un testamento de nuestra propia humanidad. La historia de los nazcas nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad. Vivimos en un mundo de avances tecnológicos, de logros sin precedentes, pero somos tan frágiles como los nazcas. Los desafíos que enfrentaron, el cambio climático, la fragmentación social y la lucha por los recursos, son los mismos que nos enfrentamos hoy. El legado de los nazcas no es un enigma para ser resuelto, sino una lección para ser aprendida. Las líneas son una advertencia, una súplica y una promesa. Una advertencia de que incluso las civilizaciones más grandes pueden desaparecer. Una súplica para que no olvidemos que la vida es un acto de equilibrio, y que debemos cuidar la tierra que nos da la vida. Y una promesa de que, incluso en el silencio, la historia, la sabiduría y la fe, pueden perdurar. El eco de los nazcas no se ha desvanecido. Sus líneas, que se extienden por el desierto, son un recordatorio de que un pueblo se atrevió a soñar con el cielo y a dejar su legado en la tierra para que las estrellas lo leyeran. Y en este legado, en este testamento, se encuentra la clave para entender no solo a una civilización antigua, sino a nosotros mismos. El misterio de Nazca, en su esencia, no es un enigma arqueológico, sino un espejo que nos obliga a mirar nuestra propia alma y a reflexionar sobre nuestro propio destino. Reflexión final. Y así, en el vasto lienzo del desierto de Nazca, nuestra exploración llega a su fin. Hemos presenciado el nacimiento, el florecimiento y el declive de una civilización que, contra todo pronóstico, se alzó para desafiar a la naturaleza. La historia de los nazcas no es solo un relato de logros arqueológicos, es una parábola profunda sobre la condición humana, la fragilidad de nuestra existencia y la persistencia de nuestra huella en el tiempo. Desde sus orígenes, los nazcas nos enseñaron que la grandeza no reside en la riqueza de la tierra, sino en el ingenio del espíritu. En un desierto que prometía la esterilidad, ellos encontraron el milagro del agua y lo canalizaron en una red de puquios que aún hoy asombra a los ingenieros. Dominaron la hidrología y la topografía sin brújulas ni satélites, con una sabiduría que parece susurrarnos desde la arena. Este dominio de lo natural, esta capacidad para crear vida donde no la había, nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo. ¿Estamos nosotros, con toda nuestra tecnología,
más conectados a la Tierra que ellos? ¿O hemos perdido algo fundamental en nuestra búsqueda de control? El misterio de Nazca, sin embargo, no solo se encuentra en la Tierra, sino también en el cielo. La creación de los geoglifos, ese lenguaje monumental que solo los dioses podían leer, nos habla de una obsesión cósmica. Las figuras del colibrí, el mono y la araña no eran meros dibujos, sino representaciones de un cosmos interno, un bestiario mítico que conectaba a los nazcas con las fuerzas que gobernaban su existencia. Al trazar estas figuras, no solo estaban adorando a sus dioses, estaban escribiendo su historia en un lienzo que trascendería el tiempo, un testamento de su fe y de su visión. Pero la lección más sombría, y quizás la más importante, de la historia de los nazcas, es la de su declive. Su caída no fue el resultado de una invasión o de una guerra, sino de una traición, la traición del clima. El desierto, que les había dado la vida, se volvió en su contra. La sequía se extendió por décadas, llevando a la desesperación, la división y el conflicto. Los rituales que una vez unieron a la comunidad se volvieron un ruego desesperado, y el sacrificio, que había sido un acto de fe, se convirtió en una medida de supervivencia. La historia de los nazcas es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas son vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. El legado de Nazca no es el de una civilización que desapareció, sino el de un pueblo que se negó a ser olvidado. Sus líneas, que se extienden por el desierto, son un recordatorio de que la verdadera fuerza no se encuentra en la guerra, sino en la sabiduría y la voluntad de dejar una marca en el mundo, un testamento de nuestra propia humanidad. El silencio que se cierne sobre la arena no es un vacío, sino un eco que nos susurra una pregunta: ¿qué estamos dejando nosotros para las futuras generaciones? ¿Será nuestro legado una historia de triunfo o un eco de nuestra propia fragilidad? En última instancia, el misterio de Nazca no es un enigma para ser resuelto, sino un espejo que nos obliga a mirar nuestra propia alma. Nos enseña que la vida, en su esencia, es un acto de equilibrio entre la grandeza y la vulnerabilidad. Y que incluso en el silencio más profundo del desierto, la historia, la sabiduría y la fe pueden perdurar.